Entonces, quiero hablar un poco sobre cómo aprovechar las leyes inquebrantables de la narrativa para escribir sus artículos. Cómo hacer que tu investigación sea recordada. Entonces, nuestro objetivo es ayudarle a identificar las consecuencias de su investigación a contraposición a la producción, los datos, ¿no? Y explorar técnicas para enmarcar sus resultados como parte de una narrativa para inspirar, educar y conectar. ¿Por qué buscar la narrativa en la investigación? Porque la narración, las historias, se puede utilizar para impulsar el cambio, que es una de las mejores formas que tenemos para generar y transmitir nuevas ideas. La investigación está llena de datos, gráficos y métodos, es normal, es donde está la parte más jugosa, la chicha, eso es lo que nos interesa. Pero déjame preguntar, ¿cuántos artículos que has leído en este último año recuerdas realmente? Probablemente muy pocos. Entonces, ¿qué marca la diferencia entre un artículo que se pierde entre la multitud y un artículo que realmente cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver nuestro campo, nuestra investigación? Y la respuesta es simple, es la narrativa. Hoy en día tenemos un amplio espectro de herramientas que sin duda nos ayudan a comunicar nuestra investigación y conectarnos con otras personas, pero también tenemos unas capacidades naturales mucho más potentes que frecuentemente infravaloramos y infrautilizamos. Cuando hablamos del poder de la narrativa, hay muchos ejemplos que podemos buscar, pero a mí me gusta este especialmente porque es una cosa, bueno, es muy lejos de mi campo de investigación, pero es el James Webb Space Telescope de la NASA. Entonces, además de ser un hito científico impresionante, es básicamente, sin entrar en detalles, básicamente la NASA no solo publicó los espectros infrarrojos y los datos de calibración del telescopio, que lo hacen, pero sino también revelaron una historia de la exploración humana. El universo como era hace 13.000 millones de años, una mirada hacia el pasado. Enmarcaron todos los datos como parte de una historia. Las primeras imágenes se publicaron junto con textos poéticos y había un evento transmitido en directo desde la Casa Blanca. Y por aquí, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del nacimiento de una estrella detrás de esa nebulosa. De hecho, hay dos estrellas que se están naciendo y juntos parecen estar resplandeciendo, y eso se puede ver gracias a los espectros infrarrojos del telescopio. Entonces, el resultado de esto fue que no solo ha sido como un éxito técnico, sino que se convirtió en un evento cultural global y generó admiración por la ciencia fundamental, que tan necesario es, y apoyo público a ese tipo de investigación. Cuando pensamos en el poder de una narrativa, también hay ejemplos potentes al otro lado del espectro. Por ejemplo, las elecciones a la presidencia de Estados Unidos en 2016, por un lado había Hillary Clinton, que en ese momento hubiera sido como la persona, presidente con más experiencia que hubiera tenido, porque había sido First Lady durante 2 administraciones y luego secretaria del Estado durante otras 2 administraciones, con lo cual estaba muy claro que ella sabía lo que iba el trabajo, ¿no? Y demostró su experiencia a través de datos, evidencia, etc. Y por el otro lado había Trump, ¿no? Que llegó a la presidencia gracias a una narrativa que él mismo creó sobre sus éxitos empresariales y los reveses que él mismo superó triunfalmente. Pues sabemos todos, ahora más que entonces, pero también entonces, que era todo mentira, algo inventado. Pero demuestra un poco el poder de la narrativa en hacer esa conexión con las personas.
Y destaca porque nosotros, como investigadores, deberíamos aprovechar mejor de esas técnicas en beneficio al progreso y la innovación. Porque las ideas son la fuerza motriz del siglo XXI y las historias son el medio por el cual transfieres esas ideas de una manera efectiva. Y la narración es el acto de enmarcar esa idea como parte de una narrativa para educar, inspirar y conectar. Porque la narración es el pegamento que nos une a las personas. Cuando escribes un email, cuando tomamos un café, cuando hablamos con nuestros abuelos sobre cómo nos ha ido la semana, cuando estás en una entrevista o en una posición, estás contando tu historia. Si es una entrevista, probablemente la empresa o la persona que te entreviste también te cuenta su historia de su grupo, de su empresa, que es bilateral. Pero hay una diferencia entre una historia, una buena historia y una historia realmente transformadora. Entonces, ¿cómo nos convertimos en mejores narradores? ¿Qué hace que una historia sea buena? Me gustaría que habláis con la persona que tienes a tu izquierda durante 1 minuto, porque yo solo tengo 20, y me gustaría que pensáis entre 3 y 5 aspectos que tiene una buena historia. Entonces, ¿alguien le gustaría ser voluntario para, bueno, cuéntame algunos aspectos, si podéis. ¿Buenos? Giros, plot Giros, twist. sí, muy bien. ¿Otra cosa más? Se puede gritar, ¿eh? Que se engancha, ¿no? Dicen que sea catchy, para que se oiga para los que están online. ¿Alguna otra cosa? ¿Que Coherente. Coherente. Bueno, estos 3 son muy buenos, pero son elementos y aspectos interesantes, pero no fundamentales. ¿Por qué? Historias que contienen esos 3 componentes son la lucha, la adversidad y el desafío son los componentes principales a una historia buena, porque forman parte de la naturaleza y forman parte de nosotros y nuestras vidas. Y historias que contienen esos componentes son casi imposibles para nosotros a ignorar. Perlas, diamantes, un vino galondrado que crece en el secano aquí en las afueras de Zaragoza, son todos ejemplos de la conquista de la naturaleza sobre la adversidad. Las perlas que se forman en las ostras en el océano mientras se protegen de las corrientes de la arena, los diamantes que forman en la tierra bajo presión y temperatura, el vino que crece en el secano, bueno, que todo ese estrés produce el carácter tan fuerte y valorado, pues nosotros como humanos nos gustan especialmente historias que contienen un diamante al final, porque es la resolución del conflicto, de la lucha, de la adversidad. Porque las historias son algo que hacemos, no son algo que hacemos, son quienes somos. Entonces, ¿de qué tratan la mayoría de las historias? ¿Alguien tiene una idea, podría decirlo en una única frase? Se queda vergüenza. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, os digo vosotros, no soy yo. Básicamente, una buena historia es que alguien desea algo o alguien y con todas sus fuerzas y tiene dificultades para conseguirlo o para convencer al otro. Entonces, como somos investigadores, probablemente muchos científicos, y nos gusta dibujar esquemas, ¿cómo dibujamos esto? Podemos dibujarlo como el protagonista, el héroe o heroína, que quiere algo o alguien, pero en el camino hay obstáculos. Piensa en una de las mejores o más famosas historias de amor que hay, por ejemplo, Romeo y Julieta. Quieren estar juntos, pero las familias ponen muchos problemas, obstáculos. Pero lo que nos mantiene el interés es esto, que es el arco de la historia. Y ahí es donde nos mantiene el interés y donde está la gran parte de la historia, pero está todo enmarcado a través de ese problema.
Y esto se puede aplicar a nuestra ciencia, porque nosotros, o nuestra investigación, si eres químico, a lo mejor diseñas materiales para dar una solución a un problema. A lo mejor desarrollas técnicas o métodos o máquinas para un problema en concreto. Pero no es fácil, evidentemente. Los experimentos, el diseño, es todo muy complejo. Y lo que nos mantiene el interés y lo que cuesta mucho tiempo son los datos y los resultados y discusión. Entonces, como hemos hablado un poco del poder de la narrativa y un poco de los conceptos de una historia transformadora, me gustaría ofrecer un par de consejos prácticos para ayudar a afilar cómo transmitir esas historias. Y como siempre, es un poco balance, un equilibrio entre contenido y estilo. Y me gustaría argumentar por qué el contenido, los datos y tal, es la base, es la más importante, pero el estilo y la parte de conexión emocional es incluso más importante para transmitir esas ideas de manera efectiva, quiero decir. Entonces, esas son las tres pilares de la narración persuasiva. Lo emocional. Empezar con el porqué. Conecta con el corazón antes que con la cabeza. 2. Novedoso. Sorprende con el descubrimiento de las ideas. Y 3. Tenemos que hacer que sea memorable. Y la importancia de dejar una gran idea y haz que tu mensaje perdure en el tiempo. Entonces, el primer pilar es ser emocional. Toda la historia científica con una razón. ¿Por qué debería importarnos este estudio? Y la importancia de mostrar por qué es importante y qué es nuestra motivación principal detrás del estudio. Por ejemplo, si yo digo que se predice que la resistencia a los antimicrobianos podría causar 10 millones de muertes al año en el 2050, no es solo un dato, es una llamada a acción. Yo soy químico y trabajo en este campo y, francamente, mi motivación es sintetizar y diseñar nuevos materiales. Y otra motivación es trabajar como parte de equipos multidisciplinares, porque es algo que he aprendido aquí en Zaragoza, en el grupo BioNanoSurf, y es algo muy interesante, pasa en estos momentos cuando hay diferentes perspectivas, diferentes conocimientos trabajando juntos para un gran problema. Pero esto no es nuevo. El filósofo griego y padre de la ciencia, Aristóteles, sabía que los mejores oradores de su época utilizaban esas técnicas, esos tres componentes en diferente peso: ethos, logos y pathos. Ethos son las credenciales de las personas. ¿Por qué esta persona me está contando eso? ¿Y qué papel tiene en este asunto? Los logos, los datos, que sorprendentemente están presentes en mucho menos porcentaje. Y pathos, que es la parte narrativa, la emoción de la historia, del asunto, que ocupa un porcentaje más grande. El segundo pilar es ser novedoso, sorprender con el descubrimiento. La ciencia es novedad por definición, pero muchas veces ocultamos esa chispa, bajo la jerga. Entonces, tenemos que ofrecer a nuestros públicos una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de entender algo que ya conocen, y entonces es muy importante siempre intentar contarles algo novedoso, algo nuevo. ¿Por qué? Nuestros cerebros están programados para prestar atención a la novedad. Porque la novedad produce dopamina. Hay un estudio muy interesante con monos que básicamente en este estudio hicieron aparecer un señal. Los monos llevaban a cabo una serie de tareas y después de llevar a cabo las tareas reciben una recompensa en forma de comida. Entonces, una vez habituados, empezaron a estudiar la dopamina que se producían. Y lo que se veía era que empezaron a subir el contenido de dopamina cuando ya escuchaban el señal. Y cuando estaban cobrando la recompensa, la comida, básicamente ya
los niveles de dopamina estaban en niveles basales. Cuando la recompensa se disminuía, cuando se recompensaba un 50% del tiempo, los niveles de dopamina aumentaban. Y eso significa, primero, que básicamente que la dopamina no tiene que ver con el placer, sino la anticipación del placer. Eso se puede aplicar a muchos aspectos de la vida y en los laboratorios, sobre todo. Cuando estás intentando llevar a cabo tus experimentos y hay fallo tras fallo, pues es casi como cuando quieres más que salga, ¿no? Entonces, también es un aspecto por ese tipo de consideraciones, porque descubrimientos inesperados, como por ejemplo el Kevlar, perduren tanto y son tan importantes, porque Stephanie Kwolek hizo ese descubrimiento en DuPont mientras trabajaba para mejorar la calidad de los neumáticos, pero encontró el descubrimiento Kevlar y ayudó a arrancar un campo nuevo en la química. Era una auténtica hacha con las patentes y la transferencia, pero ella misma no sabía, evidentemente, que sus descubrimientos iban a salvar las vidas de muchas personas en el futuro. Por último, el pilar 3 es de ser memorable, deja una gran idea. Una gran idea es mucho más importante o da mucho más impacto que muchas pequeñas ideas. Entonces, quiero hablar muy brevemente de un par de técnicas para potenciar ese aspecto. Lo primero es crear un titular y podemos mirar hacia el mundo del marketing para eso. Por ejemplo, un ejemplo destacable es el MacBook Air cuando se lanzó, ¿no? The World's Thinnest Notebook. En vez de tener datos y estadística y diferentes aspectos sobre el rendimiento y los aspectos técnicos de la máquina, ya sabemos en una frase claro y sencillo que se puede repetir entre compañeros lo importante de ese nuevo avance, ¿no? Entonces, es muy importante tener una conclusión única y cristalina. Por ejemplo, imagina decir que este material para baterías se carga en minutos, no en horas. Pensar constantemente en la comunicación nos ayuda mucho. También piensa visualmente. Hay muchos diferentes sitios donde encontrar ese tipo de información, pero a mí me gusta que la esencia de tu trabajo se queda plasmada en las imágenes y en los esquemas, y tan solo en escala de grises se puede mejorar mucho la calidad de nuestras figuras. También con el texto y la importancia de las iteraciones de las figuras, que siempre es mejorable, siempre se puede hacer más sencillo y afinar el mensaje para comunicar mejor los avances. Y lo último es que nosotros, las personas, encontramos la información agrupados en 3, más cautivadora, más fácil de entender y retener. Entonces, las investigaciones demuestran que nuestro cerebro solo puede retener entre 3 y 5 cosas a la vez. Entonces, no deberíamos luchar contra eso. Siempre que se puede reducir a 3 nuestros outputs, mejor. Entonces, estas son las leyes inquebrantables, la narración científica. Empieza con el porqué. Despierta emociones, comparte las novedades, sorprende con lo nuevo y termina con una gran idea, algo que hace que sea memorable tu investigación. Porque la investigación no solo consiste en descubrir la verdad, se trata de contar la historia del descubrimiento y para educar e inspirar y para que otros puedan seguir avanzando a partir de él. Entonces, me gustaría que, para tu próxima charla, tu próximo artículo, que te animo a que encuentres tu propia historia y que cuesta mucho tiempo, que cuesta esfuerzo, pero eso debería estar considerado como parte del trabajo y parte de nuestra labor como investigadores. Y muchas gracias.